Bueno, ya de regreso en este tercer bloque, en donde tenemos un tremendo tema para compartir con todos ustedes. Y ya llegó nuestra querida abogada, Lía Rojas, a quien doy la bienvenida. Miren qué linda se ve. ¿Ve? Si usted no se tiene que ir tanto tiempo de Canal ISB, pues ¿cómo estás, Lía? Bien, pues, Angelina, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte nuevamente acá con nosotros y sobre todo porque vamos a estar tocando un tema de alto interés para las personas, ya que ha salido mucho en la prensa acerca de las negligencias médicas. Y ese es el tema de este día. Es un tema común que le pasa a muchas personas. Aunque uno no lo crea, uno cree que está lejano, pero uno nunca sabe. Las vueltas de la vida, más vale aprender, saber y qué mejor que de tu boca, ¿o no? Claro. ¿Qué más flores, Lía? O sea, oye, qué caluroso recibimiento, me siento súper bien. Así da gusto que a uno la reciba. Claro. De repente uno llega por ahí y te dice, hola, viniste. Claro. O cuando te dicen, ¿cómo estás? Bien. Y yo, gracias, también estoy bien. ¿Viste? Eso para que no hay reciprocidad. Esta es tu casa. Este es tu pueblo. Vamos a estar como Don Francisco. Como Don Francisco. Claro, vamos a estar así. Pero bueno, espero que le haya servido este tiempo que estuvo ahí ausente, poniéndonos el gorro en otros canales de televisión. La vi para descubrir que este es tu hogar. Aquí siempre, romántico. Lo primero está acá. Romántico. Muy bien. Entonces, partamos entonces, porque todos los amigos de sus casas vayan aprendiendo con este tema que es de gran interés. Usted no sienta que es algo que más vale, que para qué, que en realidad es distante, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Y además, la importancia que tiene que vamos aprendiendo todos juntitos para poder aconsejar a otras personas que pasen por alguna situación similar. Así que cuando nosotros hablamos, querida Lía, de negligencia médica, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, la verdad es que esto tiene un concepto, pero para que la gente lo entienda es cuando a ti te prestan mal un servicio médico. Ya sea que tú te atendiste con un médico en particular o fuiste a un hospital y no se te brindó, o un hospital o una clínica, y no se te brindó la atención adecuada. Y esto puede ser porque la atención no se prestó o porque se prestó de manera tardía o cuando se prestó esta atención falló. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Tú acudiste a un centro asistencial de urgencia, la persona se estaba muriendo, o sea, en una situación grave, y dado el colapso o en atención que no tenían personal, no se presta la atención y, por ejemplo, se produce un fallecimiento. Ahí, por supuesto, hay una responsabilidad del 100% del hospital o de la clínica porque no te atendió en una situación de extrema gravedad. O sea, ahí también eso estaría dentro de las negligencias médicas. Claro, cuando no te prestan el servicio. Ahora, eso es algo que en muchas oportunidades uno escucha e incluso si es que no sale en la noticia, aparecen videos que en las redes sociales en donde muestran personas que llevan 1, 2, 3, 4, 24 horas esperando una atención médica. Para nosotros puede ser de repente, no, pero ¿cómo va a ser tanto? Pero uno lo ve en las redes sociales en donde personas exponen sus casos y a veces pasan 24 horas, no son atendidos y fallecen en la sala de espera. ¿Eso también está dentro de una negligencia médica? Sí, por supuesto. Tú has escuchado cuando dicen en las noticias, murió esperando en el hospital, en la sala de espera. Y que generalmente es triste porque se produce más en los hospitales que en las clínicas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa acá con esta disparidad que hay entre el servicio público y el servicio privado? Hay muchas negligencias que también se producen en el servicio privado, pero también grandes negligencias que se producen en el servicio público, porque la persona esperó y no se le dio la atención que debía, y a consecuencia de eso se produce un acto que es constitutivo de la negligencia. Puede ser o bien la muerte, o no sé, una trombosis, un infarto, la pérdida de movilidad por la espera. Perfecto. Pueden ser distintas circunstancias, porque la más grave es la muerte, pero hay otras más que también pueden suceder, como por ejemplo que te prestan un servicio y producto de la espera quedaste con una lesión, o que te prestan el servicio, por ejemplo te operaron y cuando te operaron te dejaron mal y quedaste peor que antes. Bueno, ahí está tocando un tema, por ejemplo, Lía, el tema de las operaciones. Yo creo que es de conocimiento público de todas las personas que han ocurrido hechos que a veces parecen que son de ficción. Por ejemplo, personas que se van a operar porque tienen una fractura en la pierna derecha y terminan siendo operados de la pierna izquierda. ¿cierto? Han habido casos. Han habido casos así. Incluso hace un tiempo atrás comentábamos con Miriam en las noticias de que en una oportunidad tenían que operar a X persona del cerebro
y en vez de operar el lado derecho, estaban empezando a operar el lado izquierdo y alguien detectó que esto estaba pasando y dijeron, no, era el derecho. Ah, ya, de veras. ¿Qué pasa en ese caso cuando realmente se realiza la operación y se realiza a la parte equivocada del cuerpo? Claro, bueno, ahí estaríamos en presencia de una negligencia médica porque el servicio no se prestó en la forma que debía y se produjo un daño. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, cualquiera, que se sienta afectada por una negligencia médica? Es reclamar. ¿Ya? ¿De quién tiene que reclamar? Tú dices, bueno, una negligencia médica, voy a hacer una demanda, ¿cierto? Pero aquí no se puede demandar directamente. Dada la gran cantidad de demandas que existían producto de las negligencias médicas, es que el legislador, nuestro Congreso, dijo no, esto se acabó, no puede ir directamente a demandar al tribunal, primeramente tiene que pasar por un proceso de mediación que es previo e indispensable para poder demandar. ¿Ya? Y esta mediación se pide en distintos organismos dependiendo si es un hospital o una clínica particular. ¿Ya? Ahí es diferente. Es diferente. O sea, porque en una oportunidad, que yo no puedo contarla entera la historia, pero pasó que a mí me pasó, no conmigo, sino con una me acuerdo que me comentaste en alguna oportunidad. De hecho, a mí me hicieron firmar incluso un documento que yo no podía decir nada en la prensa, no podía, pero un O sea, en este momento tienes que respetarlo. Claro, tengo que respetarlo, no puedo contar más allá la historia, solamente puedo decir que hay cosas que a ti te hacen firmar los abogados de estas tremendas moles, cuando son clínicas o centros médicos importantes, llamémoslo así, te prohíben nombrar ciertas cosas y a uno le ofrecen una compensación económica. ¿Eso es parte de la negociación que tú estás mencionando? Claro, pero aquí, por ejemplo, creo que en tu caso tú no fuiste a la mediación, porque acá tú puedes llegar a un acuerdo, tú siempre vas a poder llegar a un acuerdo, ya un acuerdo que puede constar por escrito, que se puede presentar al tribunal o puede ser un acuerdo privado entre las partes, ¿ya? Pero si tú no llegaste a un acuerdo, pediste a la clínica, al hospital una respuesta, que es lo primero, y no fue satisfactoria, tú dices, bueno, yo voy a iniciar mi acción judicial que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el caso de una persona que sufra una negligencia por un hospital, tiene que ir y pedir esta mediación ante el Consejo de Defensa del Estado. O sea, es distinto en un hospital. Claro, caso en el cual es gratuito. ¿Ya? Es decir, se pide la mediación, te llega una carta a la casa, como un mes después de que la pide, en donde te va a citar a una primera audiencia. Esto no puede durar más de 4 meses, ya el periodo de negociación, digámoslo así. Y en el caso de que sea una clínica, o no sé, una clínica, un centro médico, un establecimiento particular, esto se solicita ante la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Si ves, son organismos distintos. Ah, ya, a ver. Entonces, una cosa es, si es servicio público, ¿dónde hay que ir? Consejo de Defensa del Estado. Ya, ¿y si es particular? Superintendencia de Salud. Ah, mira, que uno podría pensar que todo está dentro de la Superintendencia de Salud, ¿ah? No, fíjate. No, y en el caso que sea particular, tú te van a derivar a un mediador por parte de la Superintendencia de Salud, y ese mediador, tú para acudir a las sesiones vas a tener que pagar. Ah, con el mediador. Claro, tienes que pagarle al mediador. Generalmente, ¿qué es lo que hago yo cuando represento a alguien y cito, por ejemplo, una clínica y acude al proceso? Yo le digo, bueno, porque muchas clínicas dicen, bueno, usted lo solicitó, páguelo usted. Entonces yo le digo, no, si usted aceptó venir a la mediación, tiene que pagar la mitad. Ah, y por lo menos así no da resultado. ¿Y es muy cara? Mira, vale como 300.000 pesos más o menos el mediador. Estamos hablando de harta plata. Sí, solamente para mediar. Y puede que en esa mediación no pase nada. Puede ser que no llegas a un acuerdo y después tengas que hacer una demanda judicial. Pero siempre el procedimiento es ir a la entidad, de acuerdo, una si es particular o si es pública, y tienes que pasar por la mediación. No existe el saltarse la mediación. No existe el saltarse la mediación. Y, por ejemplo, fíjate, para que la gente de acá de San Bernardo lo sepa, por ejemplo, el hospital parroquial es una institución privada. Entonces, si tú dices, bueno, pero ¿cómo es privado? Si tú vas a un hospital, mucha gente va y no paga nada porque se atiende en virtud del sistema público. Claro. Pero no está catalogado como un establecimiento público, porque como es una fundación, es privado. Entonces, en caso de que una persona se sienta afectada por este procedimiento,
tiene que ir a la mediación particular y tiene que pagar. Claro, ahora, en este caso, para todos los amigos que están en sus casas, también tienen que entender, si usted va a un centro médico X, también entran los particulares. Claro, ¿cierto? Sí, de todas maneras. O sea, y también usted tiene que investigar y asesorarse por quien corresponde, porque de repente uno puede andar visitando acá y compra huevo a la otra esquina porque no sabes realmente dónde tienes que acudir. Sí. Ahora, en este paso de la mediación que tú estabas mencionando, ya, yo no llego a acuerdo, porque seguramente yo estoy pidiendo a lo mejor que vuelvan a operar a la persona, o que si es que alguien falleció, claramente no voy a llegar a algún acuerdo ahí. Tendría que pasar a otra instancia, ¿y eso ya es una demanda? Claro, si tú no llegas a un acuerdo en la mediación, la cual tiene montos tope, tú no puedes tampoco transar cualquier monto, sino que el máximo son 3.500 UF, que la verdad es bastante dinero. Casi ninguna mediación se llega a transar en ese monto. Felipito? Son como 90 millones, creo. 90 millones. Sí, como 90 millones. 80 hace poco, pero yo creo que como entre 80 y 90 millones. Entonces, pero generalmente cuando te ofrecen un acuerdo en la mediación son montos mucho más bajos, porque tú estás evitando la realización de un juicio, y un juicio de estas características puede durar entre 2 a 2 años y medio, incluso diría un poquito más en algunos casos. Bueno, en este caso ahí va también la asesoría que uno obtenga del abogado que te represente, ¿cierto? Porque de repente más vale llegar a un acuerdo en una mediación a llegar a un juicio que se extienda tantos años, ¿no? Claro, depende de la prueba con la que tú vayas a contar, porque en este caso de las negligencias médicas, siempre el afectado, es decir, el demandante, va a tener que ser quien va a tener que probar todo en el juicio. O sea, tú tienes que probar que efectivamente se cometió la negligencia médica. Y a veces de la prueba o de los antecedentes no se puede desprender tan claramente que haya habido una negligencia. Muchas veces las partes tienen que invertir en contratar a un especialista para que pueda ir al juicio y explicarle al juez que efectivamente se produjo una negligencia y por qué. O sea, no es como que digamos, no, este caso es un caso ganado y sigamos adelante. No. Hay muchos casos que en la mediación tampoco te ofrecen nada o te ofrecen una cantidad muy baja, entonces claro, en ese evento te conviene ir al juicio porque si ganas vas a ganar mucho más, pero siempre hay que tener presente que un juicio siempre va a significar un riesgo, porque ningún juicio se tiene ganado desde que se empieza. Claro. Los juicios hay que ganarlos por etapas, incluso hay juicios a veces que se ganan en primera, segunda instancia, se pierden en tercera, o bueno, se ganan en todas las instancias. O sea, existe la posibilidad de tener muchas instancias antes de que la persona pueda recibir el dinero compensatorio frente a un hecho que lo afectó. Claro, tú vas a tener la sentencia de primera instancia, que son los tribunales civiles que todos conocemos, después viene la Corte de Apelaciones y después viene la Corte Suprema. Y en el caso que tú litigues contra el Estado, o sea, con un hospital público, el Consejo de Defensa del Estado está obligado por ley a llegar a la última instancia. Entonces siempre tú ante un hospital vas a llegar hasta la Corte Suprema, entonces son juicios que sí o sí se van a demorar mínimo 2 años. Claro, o sea, hay un tiempo de espera importante. Sí, es importante. Ahora, ¿qué pasa? Y es costoso también. Me imagino, porque... Es costoso porque hay que pagar las notificaciones, el que las tiene que pagar es el que demanda, entonces tienes que pagar las notificaciones. Si tú vas a presentar un testigo, ¿cuánto llega tienes que pagarle a un receptor para que interrogue al testigo. O sea, estamos hablando de cosas que uno de repente no maneja. No, esta justicia está mal en ese sentido. Está al revés. No, está mal. Ahora, Lía, en este caso, ¿cuánta plata tendría que tener una persona que pretende realizar un juicio de esta envergadura? Bueno, depende primero el lugar en el que está situado el hospital, porque siempre la demanda va a ser en el lugar en donde se encuentre ubicado, por ejemplo, en este caso el hospital o la clínica. Y dependiendo del lugar son los costos de los juicios, porque en Santiago, por ejemplo, es más caro que en San Bernardo, o por ejemplo en Buin o San Miguel, que son comunas digamos más aledañas del centro de Santiago. Pero si un juicio se realiza en Santiago, un receptor te puede cobrar aproximadamente 50.000 pesos por interrogar un testigo. ¿Por vez? Claro, por vez. ¿Y por testigo? Y eso te digo, es lo más barato, porque hay algunos que hasta 80.000 pesos por persona. Eso es un interrogatorio, sin contar que tienes que notificar la demanda, la resolución que va a recibir la prueba en el juicio, si tú vas a pedir una declaración judicial de parte también tienes que pagarla. O sea, estamos hablando que alguien podría llegar a gastar en un puro juicio
una cifra en millones de pesos? Mire, yo creo que por lo menos en notificaciones, contando los testigos, puede ser que gaste alrededor de 300.000 pesos. ¿Ya? Eso considerando que si tu caso es un caso atractivo, o sea, es un caso que se puede lograr un resultado satisfactorio sin mucha necesidad de prueba, el abogado lo que puede hacer es cobrarte por un porcentaje del resultado. ¿Ya? Caso en el cual tú solamente vas a pagar si es que ganas y vas a gastar entre las notificaciones y la mediación aproximadamente, estamos hablando de 600.000 pesos en caso de ser un organismo privado, pero en caso de ser público vas a gastar la mitad porque no pagas la mediación, pero eso, como te digo, solamente es si es que el abogado te puede cobrar un porcentaje de ese resultado, porque hay casos que no es tan evidente que se cometió una negligencia y la persona de todas maneras insiste en demandar. Tú ves que ahí vas a tener un trabajo extra en probar porque en realidad no está tan clara la negligencia y en ese caso, claro, puede ser que el abogado además te cobre un honorario y ahí por supuesto se va a encarecer. Estamos hablando de que podría costar millones. Ahí estamos hablando del tema de operaciones, ¿cierto? De todo esto. Pero ¿qué pasa cuando un doctor, por ejemplo, le lee mal un examen médico a una paciente y lo manda por eso a hacer más exámenes y le da un diagnóstico que no correspondía y dejó la catástrofe a nivel familiar y en realidad el médico se equivocó al leer los exámenes? ¿Qué pasa ahí? Es que, por ejemplo, siempre tú vas a poder demandar la negligencia en caso de que efectivamente hayas sufrido un daño y que ese daño pueda medirse de alguna manera. En este tipo de procesos lo que se demanda es el daño moral, es decir, el mal rato que tú sufriste, el daño psicológico, la pena, la aflicción, la tristeza, la impotencia, tantos sentimientos negativos que vienen ante una negligencia médica. Pero, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, que la lectura fue errada, habría que ver cuál es el nivel de daño que ese hecho específicamente produjo, porque a veces la gente igual quiere demandar por cualquier cosa y uno le dice, a ver, pero ¿qué daño le produjo esto? Y en realidad ves que el daño fue un mal rato. Claro, me dio rabia, yo había pagado y no me atendieron bien y después me citaron de nuevo y tuve que ir 2 veces. En realidad por algo así no vale la pena, no vale la pena ir a un juicio, ¿te fijas? Claro. O sea, siempre para demandar de una negligencia médica tienen que ser hechos graves. Ahora, en este caso de lo que tú estabas mencionando, existen muchas personas también que abusan de esto y no existe ninguna negligencia médica y no existe ningún hecho sustentable para que alguien pueda llegar a demandar. ¿Qué pasa? Existe un alto porcentaje de personas que tratan de hacer, a ti te llegan de repente a tu oficina, personas que quieren demandar y no tienen por dónde porque en realidad claro, me ha pasado, están exagerando. Me ha pasado, por ejemplo, como lo que dices tú, este error de diagnóstico. Entonces a veces tú dices, bueno, hubo un error de diagnóstico, pero fue mínimo, no sé, te dieron un diagnóstico, pero se dieron cuenta que se habían equivocado y a los 2 días te dijeron, ¿sabe qué? Nos equivocamos, queremos enmendar el error y en realidad lo que usted tenía era esto. Tú dices, bueno, me voy a enfrentar a una demanda, voy a ir a un tribunal y le voy a decir, es que durante 2 días estuve muy triste, me dio depresión, o sea, porque me dijeron que estaba enferma en la guatita y en realidad estoy resfriada. Claro. Claro, ahí tú tienes que ir sopesando, ¿cierto? Y claro, tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño y que eso sea de alguna manera medible. Y aparte tienes que tener en cuenta que tú siempre vas a tener que probar todo esto ante el tribunal, lo que hace, por supuesto, que se torne más complejo. Y hay el último tema que te voy a preguntar, el tema de los riesgos, porque de repente hay operaciones que son riesgosas, ¿verdad? Y que dentro de la operación esto se agravó y la persona muere. Pero en realidad el riesgo estaba inminente, ¿cierto? Por el mismo hecho de la operación. En este caso también se habla de negligencia. Es que ahí también hay que distinguir, porque si era probable que ocurriera y en realidad no hay una responsabilidad médica, lo que se llama la lex artis, ¿ya? En este caso tú, si fue un hecho probable que no se pudo evitar por ninguna manera por un médico, en realidad no va a haber ninguna indemnización. Solamente esto se da porque se haya cometido un error respecto del médico en la operación, o también por una falta de cuidado, porque puede ser que a ti te operen, te dejen bien, pero te dejaron hospitalizar y los cuidados que te dio el hospital no fueron los adecuados. Ahí también hay una negligencia. ¿Bacteria intrahospitalaria también entraría ahí?
O sea, si hay una bacteria intrahospitalaria, la verdad es que yo creo que no hay mucho que alegar, porque eso en realidad es inherente y es algo que no pudo evitarse. Entonces, claramente también estos hospitales y estas clínicas se defienden ante estos hechos diciendo, bueno, esto era esperable, y aun cuando nosotros hubiésemos realizado alguna acción, el resultado se hubiese producido de igual manera. Entonces, lo que hay que distinguir es que si no hubiese mediado esa acción incorrecta o esa omisión, el resultado hubiera sido o no ese. Perfecto. Esa es como la pregunta clave. Pero te das cuenta que ahí también pasa por un tema de que nosotros, si nos llegara a pasar, ojalá que no, chiquillas, chiquillos en la casa, lo conversemos bien y con honestidad en familia. O sea, no es llegar y ponernos a demandar a todo el mundo, no es llegar y decir, voy a ir al abogado, o estar ahí en el mesón y decir, te voy a demandar. O sea, uno tiene que tener algo que sustente lo que uno está hablando y tampoco de andar demandando por la vida a todas las personas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tienen que ser ante hechos graves y que la persona realmente se sienta perjudicada y que fue víctima de una negligencia médica. Entonces, llamamos un llamado al equilibrio, escuchemos bien, démonos cuenta que no podemos demandar a todo el mundo, lo que no significa que usted, si se siente pasada a llevar o algo pasó en un lugar en un hospital o en una clínica, usted también puede demandar, pero seamos honestos con nosotros mismos y con el resto de la sociedad. Así que muchas gracias, Lía. Usted sabe, venga a verme más seguido. Voy a venir más seguido, me perdí mucho tiempo. Sí, acá te vas a ir pero cargada de puro amor. Así que qué mejor. Así me voy, así me voy. Muchas gracias, Lía. Bueno, así estamos despidiendo a nuestra maravillosa abogada Lía Rojas, que siempre nos trae temas muy interesantes. Ahí se está despidiendo nuestra guapa abogada y por supuesto con el tema tan interesante de este día. Ahora los quiero invitar a todos ustedes al dato formidable, maravilloso, espectacular, el mejor panorama. Buinzo. Las buenas noticias continúan en Buinzo. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinzo este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinzo. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinzo.cl. Buinzo, tienes que vivirlo.